Hola, ahora vamos a hacer una Kiki de la película, de la caricatura. Bueno, es película, de hecho. Y entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Voy a usar el color carne para la cara y las piernitas. Voy a usar este color blanco para los calzoncitos. Color naranja para la bolsa y los zapatos. Color morado para el vestido. Ya sé, muchos me dirán que es negro, pero estaba viendo las ilustraciones y sale en color de como uva. Color negro para el cabello. Color rojo para el moño. Y este tipo de amarillo es para la escoba. Y vamos a utilizar un palito para hacer la escoba. Estos son para hacer ¡ay! Se me fue el nombre, espérenme. Banderillas, para hacer banderillas. Entonces, necesitamos uno. Y voy a utilizar el gancho del número 3. Otra vez, voy a regresar al gancho número 3. Entonces, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con las manos y voy a agarrar el color carne. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Yo en la segunda cadena voy a poner 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y entonces voy a hacer la segunda vuelta. Subo con una cadena y son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y... Ay, no, espérenme. En la segunda son 6 aumentos. En la segunda vuelta son 6 aumentos. Ahí está. Ah, no, espérenme. 2, 4, 5 y 6. Ok, esa es la primera vuelta. En la segunda vuelta subo con una cadena y son un aumento por cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3, a las 6 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. De la 3 a la 6, punto por punto en color carne. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya tejí en la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a cambiar de color. Vamos a poner el color del vestido en color morado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el amarre. Hago una U. Jalo el color carne. Y hago el amarre. ¿Ok? Después vamos a tejer. Subo con una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Ok, ahora rellenen la manita para que después no les cueste trabajo. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la voy a subir con una cadena. Entonces voy a tejer 9 puntos bajos, ¿sale? 9 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Ok, ya lo rellené
Hice 15 vueltas, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces, voy a rematar. Voy a hacer otro brazo igual y regreso, ¿ok? Igualito para ya comenzar el cuerpo, ¿ok? Ok, ya hice los dos brazos, entonces ahora voy a hacer las piernas. Las piernas las vamos a comenzar con los zapatos y los zapatos son en color naranja. Entonces vamos a comenzar con dos puntos, un anillo mágico o dos cadenas. Y voy a tejer en la segunda cadena 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, ¿ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Entonces los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Vean. ¿Ok? Entonces, punto por punto, la tejo y regreso. Serían 24 puntos bajos, ¿sale? Y vean, se hace como una cazuelita. Entonces, van bien. La tejemos y regreso. Ok. En la vuelta 5, no 6. 6 y 7 es punto por punto, pero vamos a tomar toda la cadena. No vamos a hacerlo como la anterior. Entonces la vuelta 6 y 7 son 24 puntos bajos, uno en cada vuelta, en cada vuelta, ¿sale? Entonces 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vean, ¿sale? Aquí voy a cambiar el color. En la vuelta 9. ¿Sale? Ok, hago una U, jalo el punto, jalo el naranja y hago el amarre. En la vuelta 9. ¿Ok? Y entonces voy a hacer esto. Voy a subir con una cadena y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 3, 3,
4 y una disminución. ¿Sale? Y lo voy a hacer 3 veces. Pero que aquí, cuando es cambio de color, no lo hago así de jalón, sino jalo y luego junto. Entonces lo hago 3 veces y regreso y me va a dar un total de 15 puntos. Porque el anterior fueron 18, ¿sale? Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. De la 10 a la 18 es punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, lo tejo y regreso. De la 10 a la 18. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 18 y lo que voy a hacer es rematar. Vamos a hacer otra igual, pero no no rematen. Sí, no rematen para que cambiemos el color. Pero ya quedó la primera pierna, la rellenan. Pero la segunda pierna la vamos a hacer igual, pero no rematen, porfa. Vean. ¿Ok? Entonces, hago la otra y regreso. Ok, ya terminé la segunda piernita. Entonces, ven que les dije que no remataran. Vamos a cambiar el color. Porque voy a hacer los calzoncitos de la muñeca en color blanco. Hago una U y tejo. Luego jalo el color carne y hago el amarre. ¿Ok? Hago el amarre. Y entonces, vamos a hacer esto. En esta vuelta vamos a unir las piernitas. Entonces tejo, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y pongo la otra piernita así. Y entonces hago esto. La centro. Y entonces vamos a hacer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, este lo escondo, 14 y 15. Y 3 puntos bajos en las 3 cadenas que hicimos. 1, 2 y 3. Y luego vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 en la piernita que quedó. 2, 3, 4 y 5. Y cierro. Esta fue la vuelta 19. Vean. Ok. De la vuelta 20 a la 22 es punto por punto. No hay pierde. Subo en cada vuelta con una cadena. De la 20 a la 22, punto por punto. No hay pierde. Son 36 puntos bajos porque vean. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos
punto por punto. Entonces, acuérdense que tejimos 10 puntos y aquí eran 3 cadenas. Entonces, tejo 3 puntos bajos en las cadenas. Va 1, van 2 y van 3. Y luego otra vez los 15 puntos de la otra piernita. A ver si es aquí. Aquí hay que tener cuidado porque luego es donde me hago bolas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, sí. Y luego los otros 3 puntos bajos de las cadenas. 1, 2, 3, espérame, ahí está. Y luego los 5 puntos restantes de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y ya me dieron los 36 puntos. Entonces, la vuelta 21 y 22 es igual. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, ya terminamos la vuelta 22. A ver, 19, 20, 21 y 22. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24, ahí dejen ver mis apuntes, de la 24 a la 25 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos en cada vuelta. En cada vuelta voy a subir con una cadena, ¿sale? Entonces, lo hago y regreso. ¿Sale? 24 y 25. Ok, en la vuelta 25 ya la terminé. Entonces, vamos a hacer en la vuelta 26 cambio de color. Voy a meter color carne. Ya me conocen, hago la U, jalo el blanco y hago el amarre. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la vuelta 26, subo con una cadena de la 26 a la 27. Vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Seguimos punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Ya hice los calzoncitos, entonces ahora sí vamos a seguir con el pechito y el tórax. Entonces, las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo hago y regreso. En la vuelta 29 vamos a tejer. Subo con una cadena y tejemos punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Vean. Ya va agarrando forma la muñequita. Entonces, punto por punto, lo tejo y regreso.
En la vuelta 30 y 31 vamos a seguir haciendo lo mismo. Punto por punto, son 24 puntos en cada fila. ¿Sale? Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro la mitad del bracito y clavo. Y entonces voy a tejer 4 puntos bajos. Va 1, van 2, van 3. Ay, espérenme, que lo agarré mal. Es que si no lo agarran bien, el bracito no. A ver, va 1. A ver si ahora sí. 1, 2, 3 y 4. Sí, ahora sí ya quedó. Ok. Después voy a tejer 8 puntos bajos. Oye, espérame. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese ruido es mi perrita, ¿eh? Está roncando. Está soñando. Quién sabe qué tiene. Ok. Entonces, lo vuelvo a partir a la mitad del otro bracito. Y empiezo a clavar. Entonces, llevo 1, 2. Espérenme, no atravesé bien. Ahí está. 3 y 4. Y voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro. Bien. ¿Ok? En la vuelta 33 subo con una cadena. Voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Ahí está. 2 puntos bajos y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Una disminución. Después un punto bajo. Y luego 2 disminuciones. Va una, van 2 y luego un punto bajo. Y luego una disminución. Y luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ya se está formando el cuello. Y en la vuelta 36
vamos a hacer una cadena y 12 puntos bajos. Y así voy a terminar este tutorial, ¿sí? Bueno, esta parte del tutorial, hasta el cuello. Después voy a hacer el de la cabeza y el cabellito y todo eso. Entonces, por cuestiones del tiempo del video, voy a dejar hasta aquí la primera parte del tutorial. Y después hago la segunda parte. ¿Ok? Les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Y espero que les guste este tutorial. Nos vemos en la siguiente parte.